Imaginemos estar aislados del mundo durante meses. Despiertas sintiendo que no dormiste absolutamente nada. Tu cuerpo está, pues lleno de raspones que no terminan de sanar. La dieta es súper monótona y el desgaste articular te pasa factura cada vez que das un paso. Y eso solo hablando de la parte física, claro. Exacto. Y justo en ese punto, en el clímax de tu mayor victoria física en televisión nacional, en el momento exacto donde se supone que debes celebrar, pues te quiebras. Te quiebras llorando porque sientes en el fondo de tu pecho que estás siendo un mal padre. Es un contraste durísimo. Está cañón. Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Soy su anfitrión y hoy no vamos a debatir estadísticas. No vamos a contar segundos ni a discutir quién lanza mejor el aro o quién corre más rápido en las playas de Exatlón, México. Así es. Hola a todos. Hoy desde mi perspectiva como analista, vamos a sumergirnos en algo mucho más oscuro y complejo. O sea, ¿qué pasa cuando la mente humana colapsa semanas o incluso meses antes que el cuerpo físico? 100%. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es explorar esa intersección crítica, apoyándonos en el exhaustivo análisis de datos y eventos recientes que recopiló el canal de YouTube Proyecto TV. Y para hacerle justicia a este experimento social que estamos presenciando, ya en la semana 24, es absolutamente imperativo mantener una visión estrictamente clínica. Observaremos el comportamiento de la facción roja y de la facción azul sin levantar ninguna bandera. Totalmente neutrales. Exacto. Aquí importan los detonantes, las fracturas estructurales en la psique de los competidores y las decisiones tomadas bajo presión sostenida y extrema. Pues a ver, vamos a desempacar esta premisa que resulta bastante incómoda. Es casi un tabú en el mundo del deporte de alto rendimiento. Ese momento exacto en el que el costo personal y emocional de ganar se vuelve, pues, infinitamente más pesado, destructivo y doloroso que la derrota misma. Es un tema fascinante. Sí, y para entender el punto de quiebre en el que se encuentran todos los atletas ahora mismo, primero pongamos sobre la mesa el catalizador, lo que sacudió la dinámica de esta semana. El equipo rojo, la escuadra escarlata, se acaba de llevar la victoria en lo que el programa denomina la batalla colosal. Ajá, un duelo clave. Según las fuentes de nuestro material base, vimos actuaciones de primer nivel. Yasmín dominando los circuitos con una precisión quirúrgica. Y bueno, un factor anímico innegable que fue el regreso de Humberto Primetime Noriega. Claro, ver a un compañero regresar de rehabilitación inyecta una motivación tribal muy primitiva en un equipo. Es un subidón de adrenalina. Sí. Pero lo que me dejó pensando por horas no fue el marcador final, ni el nivel de destreza física. Fue la naturaleza del premio. O sea, la recompensa estelar no fue un masaje de tejido profundo, no fue una cena con proteínas, ni una tarde en un spa para relajar los músculos. ¿Qué es lo que uno esperaría a estas alturas? Pues sí, el premio mayor fue algo mucho más extraño. Fue, literal, salir de los límites geográficos y físicos del set hexatlón. Y mira, ese detalle, que puede parecer menor o puramente recreativo para alguien que consume el contenido desde la comodidad de su sofá, es la clave neurológica que define el rendimiento del resto de la semana. A ver, explícame eso un poco más. En lugar de competencia, genera un impacto sistémico masivo en el cerebro. No es un simple paseo, es una intervención directa en su bioquímica. A ver, voy a frenar un poco esa teoría. Estamos hablando de atletas profesionales, competidores olímpicos en algunos casos, gente de élite absoluta. ¿No se supone que parte central de su entrenamiento es desarrollar, una visión de túnel inquebrantable? Sí, en teoría se preparan para eso. Claro, se preparan desde niños para ignorar al público, bloquear el ruido, olvidar el entorno. Entonces, ¿por qué cambiar el chip visual? O sea, salir a ver un edificio o una calle diferente resultaría ser una ventaja estratégica superior a, digamos, 3 horas en una cámara hiperbárica. Entiendo tu punto totalmente. Pero la visión de túnel y el enfoque láser funcionan perfectamente para un sprint de 100 metros o para un partido de 2 horas. Ajá. Es un mecanismo a corto plazo. No funciona para un encierro de 6 meses. Lo que ocurre en etapas tan avanzadas de aislamiento se conoce en psicología ambiental como fatiga cognitiva por monotonía espacial. Fatiga cognitiva por monotonía espacial. Suena intenso. ¿Lo es? El cerebro humano evolucionó durante millones de años para escanear constantemente su entorno. Busca amenazas, oportunidades, novedades.
Cuando lo confinas a un bucle visual infinito, O sea, ver las mismas playas con la misma arena todos los días. exacto, las mismas estructuras metálicas, el lodo, las cabañas, el cerebro entra en una especie de modo de hibernación perceptiva. Deja de procesar estímulos novedosos y experimenta un letargo sensorial profundo. ¡Wow! Y este letargo engaña al cuerpo haciéndole percibir que está mucho más exhausto de lo que la biología dicta. El agotamiento en la semana 24 ya no es solo ácido láctico, es un agotamiento puramente neurológico, provocado por la falta de variación ambiental. Trato de visualizarlo como el trabajador promedio en una ciudad grande. Imaginemos a alguien encerrado en un corporativo, trabajando bajo luces fluorescentes 80 horas a la semana, sin ventanas. Una pesadilla laboral. Totalmente. Ves las mismas 4 paredes grises, te topas a las mismas personas en el pasillo, físicamente estás sentado, no estás corriendo un maratón. Pero cuando llega el viernes te sientes destruido. Tus articulaciones duelen, tienes migraña, 100%. y de repente bajas a la calle, sientes un rayo de sol real en la cara, ves coches moviéndose, escuchas ruidos del tráfico, y de pronto, pues sientes que te quitan 10 kilos de encima. Esa analogía captura perfectamente el proceso fisiológico de la descompresión. Cuando los escarlatas ganan esa recompensa y salen de los límites geográficos, la producción provoca una caída precipitada a los niveles de cortisol. La hormona del estrés. Así es, ese estrés crónico que se acumula durante el cautiverio. No solo les dan horas de esparcimiento, les están reseteando el sistema nervioso central. Claro, sus cerebros recuerdan que existe un mundo fuera del estado de alerta constante. Exactamente. Regresan a las playas y a los circuitos con una claridad mental restaurada. Tienen una oxigenación psicológica que los coloca en una ventaja competitiva abismal para los próximos días. Pero bueno, la ley de la física básica nos dice que toda acción genera una reacción de igual magnitud en sentido opuesto. Y en un ecosistema de competencia directa, esa bocanada de aire fresco de los rojos tiene un impacto colateral inmediato en sus rivales. Un impacto tremendo. Sí, así entramos a la segunda fase de nuestro análisis. Algo que las fuentes y filtraciones han bautizado con un nombre bastante lúgubre, que es la inminente pesadilla azul. Ajá, la caída en picada. El material de Proyecto TV detalla cómo el equipo azul regresó a su campamento anímicamente en ruinas después de ver partir a sus oponentes. Vimos confesionarios muy crudos. Doris admitió estar profundamente dolida y frustrada por perder ante una Yasmín que parece estar intratable. Y eso pega duro en la moral. Y por el otro flanco, las cámaras captaron a Leo sumergido en un lamento profundo, casi autoflagelándose emocionalmente por dejar escapar una medalla crucial frente a Mario el Mono. Es el efecto dominó operando en su máxima expresión. La psicología deportiva demuestra que en un ecosistema de suma cero, la confianza actúa como una corriente de energía. La confianza que un bando gana es energía que el otro pierde casi de forma simétrica. ¿Y esa decepción arrastra a todos los demás? Definitivamente, especialmente cuando emana de los líderes del grupo. Tiene una densidad psicológica que jala a todos hacia abajo. A esto hay que sumarle el veneno de la incertidumbre, porque el reporte menciona que las filtraciones apuntan a un declive acelerado para la escuadra azul. Suenan tambores sobre la posible eliminación de un integrante clave. Específicamente mencionan a Ernesto, ¿no? Sí, Ernesto. Y además ronda el terrorífico fantasma de perder la codiciada Villa 360 en el próximo duelo. Pero tengo una duda genuina sobre el orden de los factores aquí. ¿Los azules están fallando porque sus cuerpos llegaron a un límite mecánico? ¿O acaso el peso de estos rumores y el pánico a perder su único refugio están creando una inmensa profecía autocumplida? Pues mira, el concepto de la profecía autocumplida es el diagnóstico más preciso aquí. El declive físico es universal en este punto. Los rojos también llevan 24 semanas con déficits calóricos y lesiones. Claro, todos están igual de rotos físicamente. Exacto. La diferencia radica en que la energía motriz, cuando estás en el límite absoluto del umbral del dolor, está gobernada casi en su totalidad por la moral. Cuando líderes como Doris o Leo vocalizan su frustración de manera tan transparente frente a los más jóvenes, Se vuelve contagioso. literalmente como un patógeno contagioso en un grupo aislado que convive 24 horas al día, el desánimo y la sensación de derrota inminente se propagan. Es como si estuviéramos a mitad del océano, enfrentando una tormenta.
Y el capitán del barco suelta el timón, mira el agua que entra por la cubierta y murmura que no lo van a lograr, pues el resto de la tripulación ni siquiera va a intentar agarrar las cubetas. Asumen que el barco ya está hundido, y el catalizador de ese pánico colectivo es el miedo anticipatorio. Pensemos en la amenaza de perder la Villa 360. A estas alturas, ya no es una casa bonita con aire acondicionado. No, es una estación de recuperación biomédica. Exacto, de soporte vital. Hablamos de la diferencia crítica entre dormir en un colchón ergonómico que repara microdesgarros y dormir en las cabañas austeras, donde cada noche de insomnio multiplica el riesgo de sufrir una lesión catastrófica al día siguiente. Y el puro miedo de perder eso los tensa, ¿no? Demasiado. Esa rigidez muscular arruina su biomecánica al lanzar o correr. Cometen errores por tensión y al cometerlos, pues terminan perdiendo la villa. La mente secuestra al cuerpo para confirmar el peor escenario. Un ciclo de sabotaje perfecto. La capacidad de la mente para torturar al cuerpo es aterradora. Pero bueno, cambiando un poco el lente de la observación. La lógica convencional nos diría que ganar cura todos los males. Uno asumiría que dominar el marcador como los rojos funciona como un escudo de titanio contra este desgaste emocional. ¿Sería lo lógico pensar eso? Sin embargo, nuestro material base nos arroja una realidad completamente opuesta. Nos muestra que, incluso bañados en el éxito más absoluto, el aislamiento prolongado empieza a cobrar facturas implacables. Y el ejemplo perfecto de esto tiene nombre y apellido: Mario el Mono. Ese es un caso de estudio clínico sobre la dualidad del alto rendimiento y la fragmentación de la identidad bajo presión extrema. A ver, hay que desmenuzar esta escena porque para mí es el verdadero corazón de todo el análisis. Las fuentes narran cómo el mono se acaba de colgar la medalla transferible, cumplió su tarea de forma quirúrgica, compitió en igualdad de circunstancias biomecánicas, despachó a los de la escuadra azul uno por uno. Sí, se consolidó como un competidor brillante. Totalmente, de los que rompen esquemas. Pero la escena que nos relata Proyecto TV durante la ceremonia oficial es desoladora. En pleno clímax de la victoria deportiva, frente a las cámaras de televisión nacional, no hay rugidos de victoria ni celebraciones. El hombre se quiebra en llanto continuo. Es una vulnerabilidad muy cruda. Y en medio de eso, se cuestiona en voz alta si sus hijos, que lo ven desde casa, pensarán que es un mal padre por pasar tantos meses lejos. Además, el reporte hace un balance muy interesante. Reconoce que es un atleta de dimensiones titánicas, pero señala que ha mostrado actitudes polémicas, arrebatos coléricos y uso de vulgaridades. Mira, esa descripción pinta el retrato exacto del peaje neurológico del modo de supervivencia. Tienes que entender al atleta como dos entidades peleando por el control del mismo cuerpo. A ver, ¿cómo es eso? Por un lado, está el competidor primitivo, el depredador que necesita activar el sistema nervioso simpático, o sea, la respuesta de lucha o huida. Esto para cruzar vigas a gran velocidad y lanzar proyectiles bajo agotamiento. Esa sobrecarga de adrenalina cruda es lo que anula temporalmente los filtros sociales. Y eso explica las actitudes polémicas o la agresión verbal. Exactamente. Es el cerebro reptiliano operando a máxima capacidad. Pero en el instante en que el circuito termina, cuando Antonio Rosique le cuelga la medalla y la adrenalina se desploma de golpe, emerge la parte racional del neocórtex. El ser humano que se da cuenta de lo que está perdiendo. Sí, emerge el ser humano procesando un luto silencioso por el tiempo irrecuperable de su vida personal. ¿Sabes? Siento que esta dinámica es una versión ultramoderna y televisada del Pacto de Fausto. Parece que el diseño del programa les ofrece un contrato en una encrucijada oscura. Les dice algo como, firma aquí, te voy a dar medallas, te bañarás en reflectores, serás leyenda en redes sociales. Pero el precio a pagar es sangre y tiempo. Exacto. Vas a entregar los meses más cruciales del desarrollo infantil de tus hijos. Sus cumpleaños, desayunos familiares. Pero aquí viene mi choque lógico. Él firmó ese contrato voluntariamente. Todos saben a lo que van. ¿Por qué el colapso psicológico, esta culpa, estalla precisamente ahora en la consagración y no durante una derrota? Pues porque estalla ahora que la justificación central de su sacrificio se ha vuelto insostenible. Profundizando en la psicología de la motivación, la familia casi siempre es el ancla primaria. Es la narrativa heroica interna que construyen para poder dormir en las primeras semanas. Se dicen a sí mismos que están aguantando el hambre por ellos, para asegurar un mejor futuro. Es una transacción lógica, pero la arquitectura estructural del programa encierra una trampa muy cruel.
La misma ancla mental que los mantuvo cuerdos muta y se convierte en su mayor debilidad psicológica cuando la producción, dictada por los niveles de rating, extiende la competencia. Claro, la duración desafía cualquier parámetro de resistencia. Hablamos de meses en aislamiento que desdibujan el propósito inicial. El cerebro de un atleta está programado para tolerar agonía física siempre y cuando tenga claro el punto final. El dolor tiene sentido si sabes cuándo termina. Sí. O sea, si estás corriendo un maratón y vas en el kilómetro 40, tus piernas están sangrando, pero toleras la tortura porque sabes con certeza que faltan 2 kilómetros para la meta. Exacto. Pero si llegas a la marca de los 40 y un organizador con un megáfono te dice que movieron la meta 20 kilómetros más allá, Tu cuerpo se apaga en ese mismo segundo. No puedes procesarlo. Y esa incertidumbre corrosiva erosiona la pared mental que separaba el sacrificio del remordimiento. La motivación noble se pudre lentamente y se transmuta en culpa existencial pura. ¡qué fuerte! Cualquier profesional que haya tenido que ausentarse de su hogar por periodos masivos para un proyecto crucial lo comprende íntimamente. Trabajas día y noche, consigues el ascenso, recibes el aplauso, pero cuando llegas a la soledad de tu hotel, el silencio te aplasta. Y la pregunta de si valió la pena vaciar tu vida personal por ese logro te consume por dentro. En el caso del mono, esa fractura quedó expuesta frente a millones de espectadores. Y lo más loco es que la producción, los directores que operan las 24 horas del día, ven estas fisuras en tiempo real. ¡Claro que las ven! Tienen reportes médicos de los calambres atroces de Yasmín, documentan los llantos del mono, saben que los tanques de reserva del elenco se secaron hace semanas, compiten impulsados puramente por inercia y vapores, y como el show es un ente que necesita mantener la tensión narrativa alta, se ven forzados a intervenir directamente. Y eso nos lleva a la escalada radical de las apuestas de esta semana. Exactamente, la cuarta y última fase. De acuerdo con el desglose de los medios, la respuesta de Antonio Rosique ante el colapso generalizado es hacer un anuncio sin precedentes. Promete una recompensa que catalogan como nunca antes vista, un premio gigantesco en forma de fiesta espectacular. Asegurando que ni los campeones históricos han visto algo así. Y casi de forma macabra, este anuncio brillante llega de la mano de otra noticia. El inminente enfrentamiento por el control de la Vía 360 se llevará a cabo en un circuito diseñado específicamente para la fuerza y la confrontación física directa. Un trazado que garantiza el cuerpo a cuerpo. Los choques entre individuos que, como ya establecimos, operan al borde de la falla sistémica. Quiero empujar la narrativa que nos vende el programa y ver qué hay debajo del telón. Analizando este movimiento desde la frialdad de los datos, o sea, ¿estamos presenciando a una producción benevolente que premia a sus gladiadores con una fiesta legendaria? ¿O estamos observando una especie de desfibrilador televisivo para inyectar un pico de dopamina artificial a gente que ya no tiene razones para levantar los brazos? Pues la lente analítica nos obliga a inclinarnos profundamente hacia la segunda hipótesis. Es un rescate disfrazado de premio. Si revisamos la literatura sobre dinámicas conductuales en privación prolongada, estas recompensas cumplen la función de mecanismos de supervivencia inducidos desde el exterior. Hackeo del sistema. Tal cual. En los primeros 3 meses, la motivación intrínseca es un motor eficiente. Compiten por el honor, por estatus. En el mes 6, ese motor está completamente fundido por el cansancio crónico. Ya no les importa el honor, solo quieren dormir. Exacto. Entonces, para forzar al organismo a seguir rindiendo más allá de la apatía profunda, necesitas introducir un motivador extrínseco que sea absurdo, tan exagerado que logre hackear el sistema nervioso. La promesa de algo nunca antes visto obliga al cerebro a reactivar vías neuronales dormidas. Es, en efecto, un desfibrilador que sacude el letargo. O sea, piran en bistec frente al perro de trineo porque saben que los gritos del conductor ya no hacen que mueva las patas. Las medallas regulares ya no generan ni el más leve cambio en su ritmo cardíaco. Necesitan el shock de lo desconocido. Y por otro lado, el circuito de fuerza física para disputar la Villa 360 funciona como el remate perfecto para este experimento. Esta pista será el barómetro definitivo que mida qué tan fracturada está la psique de cada tribu. Poner a seres humanos exhaustos, adoloridos y emocionalmente inestables en confrontación física es meterlos en una olla de presión con la válvula de escape bloqueada. Es peligrosísimo para la biomecánica. Totalmente.
Un atleta que no ha dormido y arrastra frustraciones tiene tiempos de reacción lentos, tolerancia nula al dolor. Y el filtro racional que evita que la frustración se convierta en agresión física desaparece por completo. Me imagino que, en un circuito diseñado para el choque de cuerpos, el equipo que controle a sus demonios internos es el que se lleva las llaves de la casa. Si entras al lodo pensando en que extrañas a tus hijos o en que el rival te miró mal, un empujón accidental se convierte en una pelea campal y pierdes el punto. Ese es el núcleo exacto de la estrategia que definirá el cierre de la semana. La biología del estrés dicta que la fatiga extrema siempre busca transmutarse en rabia como mecanismo de defensa para generar adrenalina. Ajá. El equipo que logre tomar todo ese desgaste tóxico, ya sea el terror al fracaso de los azules o la melancolía pesada de los rojos, y logre alquimizar todas esas emociones oscuras en una agresividad competitiva focalizada y limpia, será el bando que domine la arena. Y el que permita que la rabia o la tristeza tomen el volante, pues pierde la villa, pierde la moral y muy probablemente clava el último clavo en su propio ataúd de cara a la eliminación. Es un juego de ajedrez donde las piezas son de cristal a punto de romperse. Literal. Pues bueno, tratando de englobar toda la información que hemos puesto bajo nuestro microscopio hoy, arrancamos cuestionando la trascendencia de la reciente victoria escarlata, viendo que romper la burbuja del set funcionó como un hackeo neurológico. Contra un letargo sensorial debilitante. Exacto. Luego exploramos cómo ese resurgimiento desencadenó una tormenta perfecta sobre los azules, con el poder destructivo de la profecía autocumplida. Nos metimos de lleno en el calvario del mono, diseccionando el silencioso precio que pagan los atletas. Y finalmente, cerramos observando cómo la producción sube las apuestas hasta el límite de la cordura, ofreciendo fiestas legendarias mientras los avientan a destrozarse en un circuito de fuerza bruta. Todo este panorama nos ofrece una vitrina clínica inigualable sobre los precios de la resiliencia humana bajo condiciones de laboratorio. Y, ¿sabes? En una prueba de resistencia extrema que devora meses irreemplazables de vida, surge una pregunta fundamental que trasciende cualquier marcador. A ver, dinos. Cuando el telón de esta puesta en escena finalmente caiga, cuando las inmensas grúas se desarmen y las luces se desconecten, ¿el verdadero triunfo consistirá en haber sido el último gladiador en pie sosteniendo un trofeo de metal? ¿O acaso el triunfo real será el simple, silencioso y a veces aterrador acto de mirarse de frente en el espejo de un baño normal y ser capaz de reconocer a la persona que te devuelve la mirada después de tanto tiempo perdido en el abismo? Qué fuerte pregunta. Quizás el desafío más implacable para cualquiera que decide correr estas maratones de supervivencia, ya sea compitiendo bajo el sol de una playa remota o, navegando la presión asfixiante de nuestras propias rutinas profesionales en la vida real, no radica en cruzar la meta antes que los demás, sino en asegurarse meticulosamente de no extraviar la propia identidad en el violento trayecto hacia ella. Un pensamiento para llevarnos a casa. Sin duda alguna, algo para reflexionar profundamente. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima inmersión.